Buenas noches, Erev Tov. Laila Tov, más bien, Laila Tov, Laila Tov. Estamos en una semana más reunidos por este medio para seguir estudiando los dichos, las enseñanzas de, en este caso, el libro que estamos a punto de terminar, Jacob, mejor conocido como Santiago. Jacob el Menor. Bien, pues estamos en nuestra secuencia, estudio verso por verso de los libros y pues hoy, primeramente el Eterno, decimos Hasá Hasak, Bení Hasé, esto es, esfuérzate y sé fortalecido al terminar otro libro más. Esperamos que las exhortaciones, los dichos de Jacob, el hermano de Yeshua, nos hayan podido ayudar a perfeccionar nuestro andar. Bien, con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, declaramos una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemishvotav betzivanu, al libre Torah. Amén. Bendito seas tu Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado estudiar tu Torah. Padre Celestial, gracias por permitirnos reunir en esta noche y poder escudriñar tu Dabar. Que las cosas que aprendamos sea para bien nuestro, para nuestra vida, para nuestra caminar, para poder también transmitirlo a mucha más gente y sobre todo a nuestros seres queridos, nuestros hijos e hijas, que puedan establecer valores, principios éticos de Torah, éticos, principios espirituales para que su vida sea mejor. Señor Dios poderoso, sabemos que en este mundo ciertamente la corriente que lleva es hacer lo malo, a transgredir mandamientos, a ser personas perversas, pero tú nos has llamado a santidad, tú nos has llamado a ser diferentes. Y ayúdanos, Padre, porque eh, este mundo ciertamente tiene una gran influencia sobre nosotros y nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Padre, ayúdanos a saber escoger lo mejor y ayúdanos a no apartarnos de ti. Es nuestro deseo, Señor Dios poderoso, en el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua de Nazaret. Amén. Véame. Amén. Bien, pues estamos en el capítulo 5. Nos quedamos en el verso 7. Hoy vamos a terminar de ver el último capítulo, que es el capítulo 5, y pues tenemos algunas últimas recomendaciones de Jacob en esta secuencia, donde recuerden que esta carta fue escrita directamente para las ovejas perdidas de Israel, todos los que estén en la diáspora. Característica de esas ovejas perdidas de Israel: se identifican con el pueblo de Israel 100% y tienen a Yeshua de Nazaret como su Goel, su Redentor, su Mesías, ¿ok? Entonces, esto es hablar de judaísmo, pero un judaísmo que viene de una línea ininterrumpida desde Abraham, el verdadero judaísmo, donde los valores éticos, donde el amor al prójimo, donde el cambio de persona debe de ser la base para poder desarrollar una neshama, un alma apegada al Eterno y que refleje las enseñanzas de la Torá, de los profetas y de nuestro Maestro de Justicia mismo. Bien, pues entonces vamos a entrar en contexto después de haber hablado algunas cosas que aprendimos la vez pasada con si el Eterno quiere, dándonos a la idea de que nosotros no somos dueños del tiempo ni de nuestra propia vida, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, por lo tanto siempre tenemos que tener presente que todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad del Eterno. Hoy somos, mañana no lo sabemos. Así que si el Eterno quiere, haremos, iremos, comerciaremos, trabajaremos, etcétera. ¿Ok? Es todo bajo la autoridad, supervisión y permiso del Eterno. Bien, entonces, verso 7 dice así, capítulo 5, verso 7 de Jacob, esto es Santiago en español, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón, del Señor. Así que bueno, después de todo lo que ha dicho, y podemos sacar un resumen ahí de todo lo que ha dicho, después de haber mencionado todo eso, ¿qué creen? No sabemos cuánto nos falte.
Estamos hablando, si nos ponemos en su contexto, hace 2000 años, cuando se escribía esto, pues no sabemos cuánto nos falte, dice Jacob, pero mientras estamos esperando el regreso, sed pacientes, ¿sí? Y entonces hay que caer en la cuenta de que nosotros no tenemos que tener la mirada en vivir como la demás gente vive. La demás gente vive sin esperanza, sin Dios, sin ninguna manera de esperar un futuro o un mañana. Todo el tiempo preocupados, todo el tiempo escandalizados, que está subiendo el azúcar, que está subiendo el gas, que está subiendo, etcétera, y que el mundo, y que la guerra, y etcétera, y la violencia, etcétera. Nosotros no vivimos así, nosotros vivimos diciendo, Señor, todo lo que está pasando es tu permiso, Señor, todo lo que está pasando es un merecido para el mundo, Señor, es solo el principio de dolores de lo que tú prometiste en cuanto a juicio a todos los moradores de la tierra. Guárdanos del mal, guárdanos de la hora del día de tu ira y que lo que pasa alrededor nuestro, tú eres quien nos sustenta, nos cuida, nos protege, nos da Parnasá, Señor. Esa es nuestra esperanza que pronto volverá, permitirás, mandarás de regreso a nuestro Maestro de Justicia. Y entonces, como cuando alguien sale de casa y esperas a que regrese. Como cuando alguien sale de casa que amas, que quieres, que aprecias y estás esperando a que regrese. ¿Qué sentimientos, qué condición tienes cuando haces eso? ¿Es un no me importa y me voy a dormir? Ah, no me importa y me pongo a hacer otras cosas. Pues sí, ciertamente podemos hacer muchas cosas, pero es la actitud. La actitud de saber que algo me falta, algo me falta. Mientras no regrese el ser amado, algo me falta. Los padres que ya tienen hijos grandes que tienen que salir a trabajo y que todavía viven con ellos o que van a la escuela, han pasado por eso y pasan por eso. Mi hijo salió al trabajo, sale a tal hora, mi hija salió al trabajo, a la escuela, sale a tal hora y nada más ves el reloj, ya no tarda, ya pronto viene. Y cuando se llega a retrasar por unos minutos, ya viene un poco de ahí de zozobra. Mm. La idea es, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que la única preocupación que debemos de tener es eh, hacer lo correcto mientras no regresa nuestro Adón, pero vivir con esa esperanza de mi Señor tal vez viene mañana, tal vez viene la noche, ahí viene, vivir esperando. Entonces, Jacob nos recuerda ese principio y esa idea básica de no todo el judaísmo, sino de solo el judaísmo netzarita, la línea que cree que Yeshua es el Mesías, porque él prometió que pronto regresará y va a venir para juzgar a vivos y a muertos, y va a venir por su pueblo. Entonces, tenemos que esperarlo de tal manera que él nos halle haciendo su voluntad. Y hay otra expresión muy interesante que él comenta en el momento de su regreso. Recordarán la frase cuando él dijo, y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Vuelvo a repetir. El maestro hablaría de su momento de regreso y preguntaría, ¿y cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra? El contexto en los versículos previos nos está hablando de lo fuerte que viene sobre el mundo, las pruebas y dificultades en todo el globo terráqueo que van a inclusive a afectar el sol, la luna, las estrellas, las potestades celestiales, el, eh, todo el mundo completo. Entonces, am, hace rato veíamos un pequeño video donde pues sabemos que está esto muy, muy, muy fuerte, muy de moda, esto de los ovnis, em, pero sacaba un reportaje, un noticiero en Sudamérica y decía que ya hay muchos científicos que están asegurando que nosotros somos solo un ensayo de una IA, ¿sí?
Sabemos todo este concepto de la IA, la inteligencia artificial, los robots y lo que los teléfonos hacen, lo que la Alexa hace, esa cosita que le dices algo y te pone canciones y demás. Bueno, científicos no dijeron cuáles, pero, y sí lo creo, están empezando a dar su tipo, este, teoría de la evolución o teoría de la existencia. Y ahora ya están metiendo a la IA, ¿sí? Todos somos un ensayo de una IA que está controlando todo y que la Matrix y que no sé qué tanto. Bueno, ¿a dónde conduce esa idea? Al ateísmo, ¿sí? Al ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? No creer en ninguna deidad, no creer en ningún Dios. Que es justamente a donde nos está orillando toda esta situación en el mundo entero con tanta tecnología sobre todo y con los ovnis y todo eso, ¿no? Que es justamente lo que les decimos, cuando alguien llegue a ver un ovni dice, bueno, esto no viene en la Biblia y entonces que se le escapó a Dios o no nos dijo o cómo, y entonces vienen todas las preguntas. ¿Existirá? ¿En serio existirá Dios o cómo? ¿Sí? Entonces, lo único que provoca eso es el ateísmo. Apartarte de Dios, olvidar a Dios, no considerar más las cosas del Eterno y por lo tanto, pues olvidar su Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea que se está implantando cada vez más fuerte desde hace años de una manera silenciosa, adoctrinando a nuestros hijos en las escuelas, a través de los televisores, a través de los videos, a través de las caricaturas, a través de los videojuegos, a través de la música. Nos han estado adoctrinando con un pensamiento de no existe Dios, no hay Dios, ¿sí? Y esto viene cada vez más fuerte. Entonces, Jacob el Sadik desde hace 2000 años nos está recomendando, ¿saben qué? No se desesperen. Aunque vean que pasan los años y los años y no vemos nada del regreso de nuestro Adón, no se desesperen, tengan paciencia. Y como nos volvería a recordar nuestro Maestro de Justicia, también diría, con paciencia ganaréis vuestras almas. Así que la paciencia tiene que ser uno de los frutos del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, sí o sí. ¿Sí? Desarrollar esa paciencia en cuanto a qué, principalmente en cuanto a no claudicar, no apostatar, no renegar, no blasfemar en contra de lo que nosotros ya tenemos por cierto, que es el Dios de Israel, su Mesías y su Torah. Entonces, al tener esto en mente, recuérdalo, las aflicciones vienen fuertes en nuestra vida y han estado muy fuertes. Y créanme que no hemos pasado nada semejante a lo que a más antiguos han pasado y pudieron sortear ese punto donde o apostataban o seguían y morían. Ejemplo claro, Eliyahu. ¿Se acuerdan de Eliyahu cuando se está escondiendo porque Jezabel y Acab lo están buscando para matar? Sobre todo cuando fue reciente, cuando él degolló a los sacerdotes de Baal se fue hacia la zona desértica, las montañas, y se andaba escondiendo, y de repente el Eterno se manifiesta a él y le dice, Elías, ¿a dónde vas? Ah, ¿no te has dado cuenta? Dice Elías, que yo soy el único que ha quedado. Me buscan para matar. Soy el único que ha quedado. Estoy parafraseando. Y el Eterno, bueno, le hace de su conocimiento. ¿Sabes qué? Pues sí eres especial, también lo voy a parafrasear, sí eres especial, pero no te creas el único. Tengo más de 5000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Así que eh, todo lo que tuvo que vivir Elías, David, lo estamos leyendo continuamente en el libro de los Salmos, sobre todo el 119, cómo constantemente David Amelech se queja de sus opresores, sus enemigos, los que buscan su vida, los detractores, aquellos que aún eran muy cercanos a él, eh, y la mayoría de los profetas como Jeremías, aún Moshe lo vivió, etcétera. Entonces, desesperarse y claudicar es fácil. Permanecer aún viendo cosas fuertes, no cualquiera. Y eso requiere fe. Así que entra en esta última sección Jacob el Sagrik diciendo, ¿saben qué? Paciencia. Tengan mucha paciencia.
No desesperen, aunque las cosas se pongan feas, no desesperen. Y esto es algo que tal vez si lo pudiéramos grabar y tener siempre presente para cuando venga lo fuerte y poderlo escuchar. Ten paciencia, aunque no veas ninguna salida, aunque en serio estés totalmente tentado a marcarte y a apostatar de la Torá, de Mashiach, de Hashem, no lo hagas. Esa convicción tiene que estar bien arraigada en ti para que cuando venga el día de la prueba sea fácil sortearlo. Entonces, seguimos el verso. Esperar hasta que nuestro Adón regrese. Mirad cómo el labrador, y va a ser una pequeña comparativa con la agricultura, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Eso de afirmad vuestros corazones es todo lo que venimos diciendo. Pon en tu corazón esa firmeza, esa emuná incorruptible e inmovible de lo que creemos. Seguimos y dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Adón se acerca. Y si hace 2000 años ya Jacob dice, sí, ahí viene, pues imagínate nosotros, ahí viene. 5 hermanos, nos... aquí viene algo ya, otro consejo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, recuerda que la queja, el estar murmurando y la queja son parte del hombre. En esencia es parte del hombre. Es algo que tenemos que erradicar, es algo que tenemos que suprimir, es algo que tenemos que dominar. Si recordamos en tiempo antiguo y comparando al pueblo de Israel, recuerden que ese fue uno de los graves problemas que metió al pueblo de Israel en aprietos, la queja. Estarse quejando, y ahí vemos a, a, a un, se me fue el nombre, Coraj. Y ahí vemos un Coraj quejándose de Moshe. Y ahí vemos una Miriam quejándose también de Moshe, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el pueblo quejándose unos contra otros y ya después, cuando no tenían pan, cuando no tenían carne, cuando no tenían agua, quejándose contra Moshe y contra Hashem. Entonces, recuerda, una de las principales cosas que trajo graves problemas de juicio, disciplina al pueblo de Israel fue la queja. Por eso viene bien entendido. Jacob les dice, verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Esto es, esta expresión del juez está delante de la puerta es como decir, mira, no te andes quejando, porque en cualquier momento te disciplina, ¿sí? Esa es la idea de estar delante de la puerta. No te andes quejando, que no te escuchen quejando, que te andas quejando de alguien, que te estás quejando de la vida, que te estás quejando del precio de las tortillas, que te está... Ay, híjole, ay, cada persona, ese tipo de personas eh, restan energía, si lo queremos ver así. ¿Has estado cerca de personas que todo el tiempo se está quejando? Ay, el precio de las tortillas, ay, el azúcar subió, ay, el gas subió, ay, hoy hace frío, hoy hace calor, de todo se queja. En esencia de todo se queja. Aléjate de ese tipo de personas. Y si lo tienes ya demasiado muy cerca, no le hagas caso. Quita demasiada energía estar escuchando las quejas. Y esa es una realidad. Porque ese tipo de personas son las que más atraen los juicios de disciplina, porque si analizamos qué es la queja, si analizamos qué es la queja, nos vamos a dar cuenta que es no estar de acuerdo con la soberanía del Altísimo, ¿sí? Ay, hace mucho frío, pero no es decir hace mucho frío, porque todo el mundo lo decimos, ay, hace mucho frío. No, es la actitud, cómo se dice, quejándose. Hace mucho frío, hace mucho calor, eh, etcétera. Quien vive así, vive cerca de experimentar la disciplina del Eterno. Y ejemplos bien claros en la Escritura. Entonces, alejarnos de ese tipo de personas, no ser ese tipo de personas,
porque ese tipo de personas, sin decirlo, están diciendo, no estoy de acuerdo con la soberanía del Altísimo. ¿Qué significa eso? Si hoy hace frío, es como decir cuando se quejan, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo que haga frío? ¿Qué no mejor debería de hacer calor? O sea, estoy diciendo de una manera exagerada, pero es la idea. Nuestras quejas demuestran nuestra falta de sujeción a la voluntad del Todopoderoso y sabemos que su voluntad es perfecta. Van desde cosas simples, hace frío, hace calor, y van escalando hasta encontrar gente que se queja de por qué le quitó la vida a su hijo, le quitó la vida a su esposo, le quitó la vida a la esposa, se murió, ¿sí? ¿Me entienden? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Punta. Ya cuando tenemos una persona diciendo eso, híjole, sea una persona que murió, sea una mascota, sea algo que perdió, sea algo que se rompió, sea algo que le robaron, no sé, diferentes niveles, quejándose. Mejor reflexiona por qué el Eterno lo permitió. Y entonces pensamos. Bueno, la idea es esa, no andarnos quejando, no andar diciendo eh, con la actitud así negativa de no estoy de acuerdo. Esa es la actitud que tenemos que cuidar, ¿sí? Una vez más, no está mal estar diciendo, ay, hoy hace frío, hoy, ay, hace calor, uy, sí, ay, ya subió la gasolina, que bueno, creo que no ha subido, pero bueno, es la actitud, la manera, ¿ok? Entonces, seguimos y dice, no os andéis quejando porque viene el juicio. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Adón. ¿Sí? Entonces, eh, ejemplos. Todos los profetas en su mayoría, todos en su mayoría, sufrieron grandes cosas en su vida personal, en su matrimonio con sus hijos o en su salud. ¿Sí? Ejemplo, es interesante porque muchos profetas murieron de enfermedades. Y es muy interesante cómo es posible. eh, ¿Alguien sabe cómo murió Samuel? ¿Shemuel? Tenía una enfermedad. ¿De qué? No lo dice la escritura, pero murió por la enfermedad. ¿Alguien se acuerda de Elisha, Eliseo? También tenía una enfermedad y murió de esa enfermedad. ¿Alguien se acuerda de Jeremías, Jeremías? Fue a dar al pozo y estuvo en un pozo, encerrado por varios años. Entonces imagínate lo frío y demás, lo que da de haber causado. Y así nos vamos. Entonces, dice Jacob, miren, no se anden quejando, mejor aprendan de los hombres de verdad, aquellos de renombre, aquellos que nos fueron ejemplo, que no se andaban queja y queja y queja, ¿sí? Porque cuando se quejaron, también por ejemplo a Jonás. Cuando se quejó, no, señor, ¿cómo? Me mandas a hablarle a esos ninivitas, se van a convertir, se van a arrepentir y no los vas a destruir. Mejor no voy, no, señor. ¿Y qué le pasó? Pues se fue 3 días y 3 noches al vientre del pez. Y ya cuando a regañadientes fue y predicó, después de que terminó su prédica, llamémoslo así, su exhortación, su proclama, se fue lejos de la ciudad a sentarse a esperar la destrucción, como diciendo, ah, por más que les dije, no se van a arrepentir. Y entonces dice la historia del libro de Jonás que creció una hoja de higuera y le tapó el sol. Ya estuvo contento porque ya esa higuera lo había tapado el sol, pero después el Eterno permitió que un gusano matara la planta y se le fuera su sombra a Jonás. Y entonces quejar, se empezó a quejar. Y el Eterno le da una regañiza que, bueno, yo creo que sí lo aprendió Jonás. Entonces, ¿qué necesidad de que nos ande corrigiendo o regañando el Eterno por nuestras malas actitudes? Porque no sabemos apreciar la voluntad soberana del Eterno con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que aprendamos de los grandes profetas y nos va a dar más ejemplos. Dice 11. He aquí, tenemos por cuán dichosos a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job, ya nos comienza a dar más ejemplos. Job, y sí, conocemos a Job, bueno, no lo conocemos en persona. Y habéis visto el fin del Adón, ya pone por ejemplo a nuestro maestro de justicia, que el Señor, que el Adón es muy misericordioso y compasivo. Y todos sabemos cómo murió nuestro Adón. Entonces, si él sufrió, pues nosotros, ¿por qué seríamos diferentes de no sufrir para ser perfeccionados? Verso 12. Pero, sobre todo, hermanos míos, no juréis, y aquí ya va metiendo varios temas. Después de hablar de la esperanza, de la paciencia y de no quejarse, ahora viene el de tengan cuidado lo que hablan con sus bocas, ¿sí? 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, vamos a la fuente de la cita y ahorita lo explicamos. Recuerda que Jacob está repitiendo muchas enseñanzas del maestro de justicia. Así que esto lo vamos a encontrar en Mateo 5. Vamos a Mateo 5, Mateo capítulo 5. Y ahí vamos a encontrar de dónde salió esto, porque en ese momento histórico los judíos sí juraban. Y tanto así juraban que pues expresaban, te juro por el templo, te juro por las columnas que erigieron aquí los antiguos, te juro por el cielo, por el trono del Eterno, ¿no? O sea, juraban por cosas que simbolizaban cosas del Eterno, ¿no? Pero aquí nuestro maestro de justicia, estamos en Mateo capítulo 5 y vámonos al verso 33. Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Perjurar es jurar sin tener intención de cumplir, ¿ok? Eso es perjurio. Jurar diciendo una mentira o pensando en no cumplirla, ¿ok? Entonces, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Porque Moshe, de aquí lo está sacando nuestro Adón de Moshe, porque Moshe sí permitía jurar. Hmm, ¿Cómo decirlo? No es tanto que permitiera, sino que este, la idea en esencia de Moshe era jura, pero cumple, sencillo como eso. Pero entonces ya viene toda la línea rabínica a hacer todo un Geneserot y Takanot y Alajot y demás. Y entonces dice, pues si vas a jurar, jura por el templo, si vas a jurar, jura por el cielo. Y así ponían cosas cada vez supuestamente de mayor peso. Bueno, viene el maestro de justicia a corregir esa idea, esa mala interpretación y esa costumbre. Y entonces dice, ahora ya lo entendemos, verso 33, lo volvemos a leer. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, entonces aquí ya viene a aplicar toda una alajá, nuestro maestro de justicia, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, que la gente juraba por el cielo. Creo que actualmente también la gente jura por el cielo. 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Y nos regresamos a Jacob. Y entonces vemos que en esencia Jacob nos está recordando un mandamiento de nuestro Maestro de Justicia en el verso 12 que dice, estamos en Jacob, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La diferencia con lo que citó nuestro Maestro de Justicia es porque quien hace esto de mal procede. En otras palabras, vamos a explicarlo. Em, la, el valor, la veracidad de la palabra del hombre ya había decaído muchísimo. En la antigüedad, en los tiempos de Abraham, en esa época, eh, aunque se necesitaban ciertas evidencias de los pactos y de los juramentos, las palabras eran más firmes y más creíbles en ese momento, ¿sí? Todavía algunos que podía desconfiar, pues hacían sus pactos escritos en tablillas de barro.
y con sangre de por medio. Pero todavía algunas palabras, juramentos, quedaban firmes y los respetaban. Pero ya para el tiempo de nuestro maestro de justicia del judaísmo, porque estamos hablando aquí en el tema es del judaísmo, no estamos ni en Grecia, no estamos en Roma, estamos aquí en el contexto judío, ya había decaído bastante el juramento y por lo tanto, como ya no creían en la palabra de las propias personas judías, entonces tenían que usar algo que pudiera servir de respaldo a su promesa que estaban haciendo. Y por lo tanto expresaban cosas así como, préstame 400 shekel de plata. Te juro por el templo que te los pago dentro de 2 meses. ¿Sí? No habría necesidad de decir te lo juro por el templo si la persona fuera absolutamente veraz y su sí fuera sí y su no fuera no. ¿A qué significa eso? Que realmente cumpliera con su palabra. Eso es lo que significa tu sí sea sí y tu no sea no, ¿sí? Si realmente tu palabra la cumples, no hay necesidad ni de andar jurando, ni de andar firmando pagarés, ni de andar firmando ningún documento, porque te conocen que realmente cumples. Entonces, tanto había ya decaído la veracidad de la palabra de las personas que dicen, no, no, yo no te creo. No, tú no me vas a pagar. Te juro por el cielo, te juro por el templo, te juro por las columnas de Salomón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, usaban ya cosas más, santas supuestamente, ¿no? Y ya como, pues ya había muchas, como decimos nosotros en nuestra expresión coloquial, ya habían muchos, muy choteados, o sea, no, ya juraste un montón de veces por Jerusalén y ni cumples. Bueno, entonces comenzaban a usar otras cosas, ¿ok? Entonces, también comúnmente usaban su propio cuerpo bajo maldición, ¿sí? Que mi pelo se me caiga, lo aleno, o que mi pelo se vuelva todo blanco, lo aleno, si no te cumplo, ¿sí? Entonces, por eso el maestro menciona las dos cosas que más usaban, el templo, las cosas de Dios, todo lo referente al eterno, y la vida del hombre o la persona del hombre, ¿ok? Entonces, el maestro nos viene a decir y nos viene a recordar Jacob, mira, si vas a quedar en algo con alguien, tienes que ser una persona de verdad, ¿sí? Nos vemos mañana a las 5 y llega a 5:30. Ah, eso me acordó. Rápidamente, anécdota. Cuando estuve estudiando la licenciatura en biología, tenía unas amigas, las voy a ventanear, lo siento. Tenía unas amigas, unas compañeras, no hombre, este, nos quedábamos de ver para ir a hacer algún proyecto, ya sabes, equipo y todo eso, ir a hacer algún proyecto. Nos vemos a las 5 de la tarde afuera de la escuela. Órale, ahí ven a Elisha llegando a las 5. 5:10, 5:15, 5:30, no llegaban. Mejor llegaban otros compañeros. No les miento, hermanos, siempre llegaban de media a 45 minutos tarde. Bueno, hace unos, no sé, 4 o 5 años, creo. Ya saben, nos volvemos a contactar los amigos de la universidad. Y, ay, ¿cómo estás? Que esto, que el otro. Vamos a echarnos un café, vamos a echarnos una chela, vamos a echar cotorreo. Bueno, no las he visto un buen de tiempo. Vamos a ver. Me hicieron lo mismo. No, nos vemos a las 5 allá en tal lugar del centro. Órale, bueno, ahí voy. Llegaron 1 hora y 20 minutos tarde. Bueno, de ahí dije, pues no se les quita. ¿Y quién va a confiar en gente así? Y yo estoy seguro que has de conocer gente así. Entonces, cuando, cuando la gente pierde su credibilidad, necesita hacer uso de juramentos o de papel, firmas, etcétera. Pero así no debe de ser, porque eso es malo. Cuando alguien necesita jurar por algo, ya eso procede de lo malo. Quiere decir que ya no creen en su palabra y ahí ya tenemos un grave problema, ¿sí? Por eso dice nuestro maestro de justicia que eso procede de lo malo. Entonces, nosotros tenemos que ser caracterizados porque si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, ¿sí? Entonces, imagínense, dice Elisha, nos vemos en nuestra transmisión mañana a las 10 de la mañana y todos los sábados de la transmisión de Shaharit,
Me voy conectando 10:20, 10:30, 10:15, 10:28, ¿sí? Ya cuando es la siguiente, pues ya van a estar tan acostumbrados a que les digo a las 10, no, no, Elisha, no, no, hasta 10, yo me conozco hasta las 11. Ahí lo alcanzo, porque de seguro apenas se conectó. Bueno, la idea es, si tenemos esa costumbre, es mala. Si tenemos la costumbre de no cumplir lo que decimos, es malo. Y todos, yo creo que todos tenemos mayor o menor grado que corregir eso. Así que, dice Jacob en una de sus últimas recomendaciones, no juréis, mejor cumple. Sencillo, ¿sale? No jures, no andes jurando, mejor vuélvete un hombre o una mujer de verdad. Que lo que digas, cúmplelo. Y si sabes que te va a costar cumplirlo, mejor no andes abriendo la boca. ¿Sí? Como ahorita muy comúnmente salen videos y memes donde se ponen a hacer todo una lista de objetivos que van a hacer en este año nuevo. No, en este año nuevo voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso, voy a conseguir más otro trabajo, voy a abrir un negocio y se ponen y lo empiezan a decir y a decir, ¿no? Termina el año y ¿qué hicieron? Nada. Mejor, mejor calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, si no vamos a cumplir lo que decimos, mejor calladitos. Y si lo vamos a cumplir, o si sí tenemos toda la intención de cumplirlo, no hay ningún problema en decirlo, porque la gente también nos va conociendo. Ah, sí lo dijo y sí lo cumplió, ¿sí? Mejor entonces ser sabio para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo prometer y cuándo no prometer. Pero como estamos escuchando y aprendimos de nuestro maestro de justicia y la recomendación de Jacob, no juremos. Te juro por mi... Y ponen a quien tú quieras. Por mi madrecita linda. Te juro que sí voy. Te juro que sí lo hago. No, te juro no. Si no lo vas a hacer, mejor dímelo y ya. Pero, y si sí lo vas a hacer, nada más hazlo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que caracterizarnos por eso, en cumplir lo que estamos diciendo. Si sabemos que no lo vamos a hacer, que no queremos ir, que no vamos a cumplir, mejor ni nos comprometamos ni andemos diciendo que sí, porque sí, sí, ahí te alcanzo, sí voy. Y no llegas, y ya habías pensado en no llegar, eso es malo, eso es pecado, eso es mentira. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque nuestras vidas tienen que buscar ser íntegras. Y vuelvo a repetir, yo creo que todos tenemos que eh, limar esas cosas, esos detalles, porque al final del cabo somos hombres, tenemos nuestros detalles, pero vamos perfeccionando. Seguimos y dice, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Y la oración de fe salvará al enfermo. Recuerden que la expresión salvar tiene que ver con sanidad, así que quedarían en cualquiera de las dos expresiones. Aquí le pusieron como salvar. Y la oración de fe sanará o salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y es aquí donde tenemos una grande ventaja. Yo creo que toda la ventaja a comparación del ortodoxismo, ¿sí? La línea netzarita tiene una grandísima ventaja a comparación del judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo ve amuletos. Tiene una enfermedad, tiene una opresión demoníaca, tiene una situación de opresión, lo que sea, ve amuletos y se mete en la cábala. Y se mete a ver que el hilito rojo, que tal mantra, que repite 2 veces la letra fulana de tal hebrea, que subraya o pone encima de las letras hebreas tu dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no. Nosotros no tenemos la necesidad de nada de eso. Nosotros tenemos la fe y tenemos el respaldo del Adón. Y con fe se sanará el enfermo. Y
lo más extraordinario e increíble para el ortodoxismo, que si hubiese pecado, por fe, le serán perdonados los pecados. Y no necesita esperar a Yom Kippur, ni esperar con el concepto del ortodoxo Yom Kippur, porque nosotros sabemos que tenemos perdón de pecados en cualquier momento por la fe en Yeshua de Nazaret. Así que vean qué grande beneficio es ser netzarita. Y en muchas ocasiones no apreciamos ese beneficio que tenemos del perdón de pecados accesible en todo momento y no como el ortodoxo que tiene que esperar a Yom Kippur o hacer grandes y largas y largas y largas oraciones esperando que así el Eterno lo perdone y sin tener ninguna certidumbre de perdón de pecados. No así nosotros. Nosotros seguimos las reglas, seguimos que nuestra fe en Hashem, en el Goel que Él nos ha dado, y con fe, la enfermedad, recuerden que la enfermedad viene por dos vías, por dos razones. O es prueba del Eterno, o es disciplina del Eterno. Y disciplina estamos hablando por algún pecado, por eso aquí lo maneja Jacob. Si hubiere pecado, si el enfermo, si hubiera pecado, pues se le será perdonado. ¿Qué es el resultado de ser perdonado? Que se va a sanar. ¿Ok? Si es prueba, eso está muy fuerte y es una verdad. Si es prueba, pues por más que oremos, Señor, perdona lo que hizo, esto que lo otro, pues no, porque es una prueba. Y si es una prueba y el Eterno pone los tiempos de las pruebas, pues nosotros, ¿cómo podríamos saber más que con una súper, apego al Eterno que nos vaya diciendo por cuánto tiempo va a tener tal enfermedad? Como Shaul de Tarso. Dice Shaul de Tarso, yo oré 3 veces que quitar este aguijón de mí. Y solo me dijo el Eterno, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso fue no te voy a quitar la enfermedad, mejor aprende a seguir confiando en mí, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, son muchas cosas, el tema está muy amplio con respecto a la enfermedad. Pero bueno, entonces, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera pecado, le serán perdonados los pecados. Verso 16. Y viene otro tema que también nos ayuda a entender las cosas espirituales que pasan a nuestro alrededor, que es 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Em, Dialogar, hablar. No te quedes con malos entendidos. La mayoría de los casos son malos entendidos. Ay, el hermano no me saludó. Ay, el hermano lo vi en la calle y yo lo vi y no me saludó. Ay, el hermano como que sentí que me vio feo. La mayoría de los casos son puros malos entendidos. Entonces, mejor hablar, mejor decir: "Oh, hermano, la otra vez lo vi y no me saludó. Ah, en verdad no lo vi, iba preocupado, iba leyendo, iba manejando, no sé, no lo vi." Platicar, hablar, y se lo solucionan las cosas, ¿sí? Pero hay que decirlas y no guardarlas. Entonces, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y fíjense cómo aquí ya nos viene a dar la continuación de la sanidad de una enfermedad. Número uno nos pone perdón de pecados, si hubo pecado, y dos, también nos habla el otro punto clave para ser sanados, que es el perdón. ¿Sí? El perdón, que es uno de los puntos fundamentales para obtener no solamente salvación, sino sanidad, ¿ok? Y liberación de opresión, que el perdonar, ¿ok? Entonces, verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17, Elías era hombre sujeto a pasiones, y ahora va a dar un ejemplo del fervor de la oración, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que cuando dice Elías era un hombre sujeto a pasiones, es como decir hoy en día, Elías era un hombre como tú y como yo. ¿Sí? Elías era un hombre como tú y como yo, y él oró fervientemente para demostrar algo a los reyes de Acab y Jezabel, y a todo Israel de quién era el verdadero Dios, y no llovió por 3 años y 6 meses, y no llovió. Y después, cuando le dijeron, sí, está bien, ya lo entendimos, pídele al Eterno que llueva, y entonces
Elías volvió a orar para que ahora lloviera y se cumplió. Entonces, si él lo pudo hacer, tú y yo podemos lograr cosas extraordinarias, cosas grandes, cosas que demuestren nuestra fe en el Eterno. No quedarnos con la mental, no es que Elías era Elías, no es que Moisés era Moisés. No, todos somos hombres sujetos a nuestras debilidades y demás. La diferencia es el fervor, la fe, el nivel de fe, el creer, el demostrar esa fe. Es la única diferencia. Verso 17, verso 18. Y otra vez oró, verso 19. Y hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, si alguien ya se me está volviendo aquibano, apóstata de Yeshua, porque le gustó tanto el judaísmo, que hay un ejemplo por ahí que tengo muy, muy presente, que hubo alguien de entre nosotros, no estuvo desde el principio con nosotros, pero que sí salió de donde nosotros salimos, que tanto le deslumbró el judaísmo que él sí se metió a una sinagoga ortodoxa a aprender. Y pues saben las consecuencias de eso. Las consecuencias es que él quiere tanto meterse al judaísmo ortodoxo y ser alguien en el ortodoxismo que ya está empezando a negar a Yeshua. Y esa es una verdad de lo que va a ocurrir cuando alguien se mete tanto en el ortodoxismo. Entonces, tratar de hablar, tratar de decirle a personas así que vuelvan a los caminos de nuestro Adón, de nuestro Goel, y que el Eterno realmente le resplandezca la luz de Mashiach, porque gente así siempre va a haber. Y del otro lado también, cuando vaya, también conozco mucha gente que entró a las raíces hebreas y que Hashem y hasta ya usaban talit y todo, y que vino un tropezón y se fueron al cristianismo y de ahí dijéramos, bueno, se quedaron en el cristianismo, no, se volvieron ateos. Tengo otro ejemplo por ahí también. Dejaron las raíces hebreas, se regresó al cristianismo y hoy en día preguntamos por él y ya es ateo. No, yo no creo en nada. ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, entonces hablar con ellos, tratar de que regresen al conocimiento, al camino, a la verdad. Y seguimos leyendo y dice, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque es realmente dejar a Mashiach, dejar a Shem, dejar su Torah, es la muerte, literal, física y espiritual. Dejar a Shem, dejar a Mashiach Yeshua de Nazaret y dejar su Torah es la muerte física y espiritual, ¿sí? Pero que nadie nos intimide ni nos quiera amedrentar diciendo es que si no estás en tal movimiento o si no estás bajo la cobertura de tal rabino o si no estás bajo tal línea rabínica, etcétera, etcétera, casi casi ya apóstata y sin salvación. No, eso es una tremenda y abominable mentira que usan para amedrentar a la gente y meterlos en el yugo. Eso de las coberturas, eso ha sido un engaño tremendo, pero tremendo, que por desfortuna ha funcionado, pero bonito y perfecto para desde el nivel cristiano hasta el judaísmo. Nuestra cobertura es Hashem, nuestra cobertura es Yeshua. Y para poderlo entender mejor, vámonos a Efesios, Efesios capítulo 2. Busquen Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y con esto vamos a terminar para este, este libro, Efesios capítulo 2 verso 11. Efesios 2:11 ya lo tenemos. Efesios 2:11. Vamos a leer el contexto para entender el verso que queremos explicar, pero hay que leer el contexto. Así que, vamos desde el 11, Efesios 2:11. Dice, por tanto,
Está hablando Shaul de Tarso a los Efesos. Eh, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, o sea, ustedes son gentiles, no son del pacto, ustedes no son pueblo, ¿sí? eh, por la llamada circuncisión. Ahí ya lo podemos manejar así. A ustedes gentiles eran llamados no pueblo por los judíos, ¿ok? eh, Circuncisión hecha con mano de la carne. Así que los judíos de base objetaban, rechazaban muchísimo a los gentiles. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, no conocían de Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, no sabían nada de Israel ni de ser parte del pueblo, y alejados a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vivían como paganos, adorando a Saturno, a Júpiter, etcétera. Y sin saber qué va a pasar con ellos en su alma después de la muerte, no sabían nada. Verso 13. Pero ahora en Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Así que no pierdas de vista que quien nos hace ser, una vez más, seamos judíos o gentiles, quien nos hace entrar de nuevo a los vínculos del pacto, entrar de nuevo si somos hijos de Israel, la diáspora, y entrar si somos gentiles al pacto, Mashiach, ¿sí? La muerte y la resurrección, la obra, la boda, la aquedá, el servicio de todo lo que vino a ser nuestro Maestro de Justicia como el Cordero de Dios. Y dice, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, verso 13. Pero ahora en Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. No hay dos pueblos, solo hay un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Porque había una separación entre judíos y gentiles. 15. Aboliendo en su carne, o sea, todo lo que vivió Yeshua con la aflicción, todo lo que describe Isaías 53, que el molido fue por nuestros pecados y llevó sobre él nuestras dolencias y enfermedades, etcétera. Este, ¿Dónde vamos? 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Y aquí viene algo que, como no conocíamos el contexto, ni sabíamos de judaísmo y los problemas entre judíos y gentiles, pues no entendíamos y pensábamos que lo que se abolía aquí era la ley de Moisés. Si lo vemos así, dice así, 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, es una traducción cristiana, en una interpretación cristiana, se dice, pues aquí bien claro dice que la ley ya no, que Cristo abolió en su carne la ley de Moisés y que ahora somos parte de su pueblo, ¿ok? Esa es la mala, pésima interpretación. Lo que realmente está diciendo Pablo en base al contexto, que está hablando de dos pueblos, en el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, las diferencias, las limitaciones, las barreras. La ley, y nada más porque dice ley, inmediatamente el cristiano, pues la ley de Moisés, pero no está hablando de la ley de Moisés. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ahí está la clave para poder entender cuál ley. Los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿ok? ¿Quiénes son los que muy comúnmente hacen mandamientos que se expresan como en ordenanzas? ¿Quiénes son los que establecen mandamientos que te los muestran, te los enseñan como si fueran mandamientos u ordenanzas de Dios? ¿Sí? Pues los rabinos, que establecen nuevas alajot y dicen, así quiere Dios, o así lo manda Dios. Y esos mandamientos que ellos crearon, los muestran y enseñan al pueblo para que los obedezca como si fueran del mismo nivel de los de Moisés. Recordando las palabras de Shaul de Tarso en Gálatas. Y están entonces bajo maldición, porque maldito todo aquel que no permaneciese en las cosas escritas de este libro, hablando de Moshe. Así que esas ordenanzas
que fueron establecidas por los rabinos tienen que ver con, se conocía en la historia, se conocía en la historia, en ese momento histórico, en el primer siglo, que los rabinos ya habían establecido un promedio de 18 leyes que hacían una gran diferencia entre judíos y gentiles. Todas esas leyes que podemos apreciar en escritos como el libro de Hechos y aún en los evangelios, donde judíos y gentiles no pueden convivir, no pueden comer en una misma mesa, un judío no puede entrar a la casa de un gentil. Todos esos mandamientos son esas leyes expresadas en mandamientos de las que se está refiriendo Shaul de Tarso. Recuerda que Shaul de Tarso, como todo buen fariseo, habiendo aprendido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, conociendo de pies a cabeza no solo la Torá, sino la alajá rabínica, sabía a qué se estaba refiriendo cuando dice la ley expresada en mandamientos que vinieron a derivar en ordenanzas, u ordenanzas que derivaron de mandamientos. ¿Quién? Los rabinos. ¿Por qué? Para dividir a los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Judíos y gentiles. ¿Quién abolió esa pared intermedia, esos mandamientos? Mashiach. ¿Para qué? Para que de ambos pueblos haga uno solo, un solo Israel, un solo pueblo escogido, ¿sí? Y tanto judíos como gentiles tengan Ruach HaKodesh y la Yeshuat y la salvación. Entonces, obvio que esto suena locura a un aquibano, a un ortodoxo, tanto del momento histórico de Shaul de Tarso como de nuestros días, porque el único pueblo para un judío ortodoxo es Israel biológico e Israel detectado, el que puede comprobar que es Israel. Pensar que un gentil podría venir a ser hijo de Abraham, como toda la exégesis que habla Shaul de Tarso en Corintios, en Efesios y en Gálatas, es impensable, ¿sí? Pero bueno, la idea aquí es entonces que se rompe esa pared intermedia. ¿Quién la rompe? Yeshua. ¿Para qué? Para que judíos y gentiles puedan ser un solo pueblo y puedan convivir como hermanos. Y entonces seguimos leyendo y dice, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, o sea, toda la obra del madero, su muerte y resurrección, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, siendo un solo pueblo, matando en ella las enemistades. No debe de haber diferencia entre judío y gentil. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estabas lejos, ahí se puede aplicar como los gentiles y también se puede aplicar como las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban como el hijo pródigo ahí en la inmundicia de las algarrobas de los cerdos. Y los que estaban cerca, los judíos que siempre han estado y siendo judíos. 18. Porque por medio de él, de Yeshua de Nazaret, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, o las ovejas perdidas que estaban gentilizadas y los judíos, em, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos por los santos y miembros de la familia de Dios, edificando, ya que somos un solo pueblo, ¿sí? Entonces piensa el asunto. Porque lo que viene a continuación tienes que entenderlo el por qué lo dice. Bueno, vamos a leerlo y ya Ay, perdón, porque esta cámara luego. Ya. Vamos a leer el verso y lo explicamos. Dice, verso 19. Así que ya no existen extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Hamashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kadosh en el Adón, y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Entonces, ya que tenemos el contexto, judíos y gentiles son llamados
por la obra del madero, por el Goel, por el Redentor, Yeshua de Nazaret. Nos limpia, nos reconcilia con Dios y nos hace aceptos una vez más delante del Padre. No hay diferencia para limpiar a las personas, sea judío, sea gentil. Ambos son Israel del Eterno, no un Israel espiritual, sino un Israel físico que vive lo espiritual y que solo se hace esto posible por la obra del madero de nuestro Adón en la cruz, ¿ok? Su muerte y su resurrección. Ahora, después de que les dice esto bien claro, no hay diferencia, todos son un solo pueblo, un solo, lo maneja como un solo hombre. Viene ahora a decir entonces, no, que no te anden sobajando los judíos, diciéndote que eres tú un incircunciso, diciendo que tú eres un advenedizo, o sea, que tú eres un ahí como un mojado, si lo quieres ver así. No, que no te anden diciendo ahí, haciéndote el feo los judíos de base, sino que entiendas que tú por la fe en Yeshua ya eres pueblo de Israel. Así que vive como pueblo de Israel. Pero recuerda que los gentiles vienen con toda esa cosmovisión del paganismo y para su momento histórico, pues el helenismo, los dioses griegos, Júpiter, Zeus, Diana, etcétera. Lo traemos a nuestro contexto, pues ahora los gentiles que dioses traen, traen a María, traen al Cristo, al Jesús de las Maravillas, o traen un ateísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo entonces vamos a edificarnos con los dogmas católicos? ¿Nos vamos a edificar con las filosofías griegas de Platón, de Aristóteles? Pues es claro. ¿Nos vamos a edificar con los Midrashim, con la Kabbalah, con el Zohar, con la Mishnah, con el Talmud, con los dichos rabínicos? Vean qué hermoso, porque no hay nada nuevo debajo del cielo. ¿Cómo se tiene que edificar el Israel de Dios, conformado por judíos y gentiles? Verso 20. Edificándonos sobre el fundamento ¿de quién? ¿De los apóstoles? ¿De quién más? De los profetas, y ahí entra Moisés, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué? Los dichos y enseñanzas de Yeshua de Nazaret. ¿Qué necesita el Israel de Dios? El Israel verdadero del Eterno conformado de judíos y gentiles necesita aprender de los apóstoles, necesita aprender de los profetas, y ahí entran todos los profetas, Jeremías, Isaías, Nehemías, Nahum, Jonás, Habacuc, Sofonías, Moshe, ¿sí? Y siendo la principal piedra del ángulo, los dichos y enseñanzas de Yeshua de Nazaret. Quien se edifica bajo otra línea no me contradice a mí, contradice a Shaul, no contradice a Shaul, contradice a la esencia del verdadero judaísmo. Por eso es que es tan grave dejarse seducir por los dichos rabínicos o por los dogmas cristianos paganos. ¿No han notado? Yo creo que para este punto la mayoría ya ha leído bastante escritura, qué bueno, Baruch Hashem. ¿Han notado que Moshe enseñara un mandamiento de él? ¿O todos los mandamientos que Moshe decía, así dice el Señor, así me mandó el Señor? ¿O la firma del Eterno al final del mandamiento? Yo, Hashem. Ahí vendría yo, Yud-Heh, Vav-Heh, ¿sí? ¿No has notado, Shemuel, Samuel, el último gran juez y profeta? Sin temor a equivocarme, no creo que haya algún rabino en nuestra época, o en la Edad Media, o en el tiempo de la compilación del Talmud, que se le compare a Samuel, a Shemuel, o a David Amelech. ¿Han visto en alguno de sus libros, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, o en el libro de los Salmos de David, han visto que ellos crean
o creen nuevos mandamientos? ¿No se han puesto a reflexionar? ¿Por qué hombres de esa talla no inventaban nuevos mandamientos? Porque a nadie se le cabía en la cabeza en ese momento histórico decir, voy a hacer una alajá y voy a hacer voy a hacer el Talmud y voy a hacer un montón de interpretaciones y yo digo que este mandamiento significa esto y lo tenemos que vivir así, 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 fulano de tal y así, así. No hay, no hay eso. Porque entonces el judaísmo de hoy es tan osado en inventar tantos mandamientos que vienen a derivar en cargas pesadas sobre el pueblo y hacer el judaísmo sumamente pesado. Yo me acuerdo cuando apenas se iba a hacer la conversión, en mi familia, para hacer una conversión al judaísmo, primero, supuestamente, échate un año de estudio de varios cursos. ¿Qué tienes que pagar? Cada curso, son varios cursos. Tienes que conseguirte y comprarte, si eres hombre, talit, tefilín, talit gadol y talit katán, tus tefilín, circuncisión, tus libros de rezo, tu Torá. Y si eres casado, pasar de nuevo por jupa. Y eso implica, obvio, como si fuera una boda, todos los gastos donde invitas al que los va a casar, pero ese de lo invitas es casi casi lo contratas porque le tienes que pagar. Y el documento que te va a dar para la que tú va, el contrato matrimonial que van a firmar y que sí, ya casados y todo eso, también lo tienes que pagar. Y después, en tu casa, dos vajillas, dos hornos de microondas, dos refrigeradores, dos de todo. En lo cual, la pregunta es, ¿quién quiere hacer una conversión al judaísmo en tales condiciones? La respuesta es, no tengo dinero, no creo que mi pareja jale igual, así que la mayoría no hizo conversión, solo los que podían hacerlo, haciendo una limitación para convertirse al judaísmo. ¿Quién creó todo eso? El propio judaísmo ortodoxo, para impedir que los gentiles se convirtieran al judaísmo, por todos los mandamientos que ya desde el tiempo de Shaul de Tarso está mencionando que ya se habían establecido ordenanzas para limitar la unión entre judíos y gentiles. Toda esa doctrina de división entre judíos y gentiles es satánica. Toda esa doctrina de tú eres judío, yo soy gentil, o no, al revés, tú eres gentil, yo soy judío, o sea, una división, todo eso es satánico, no procede del Altísimo. Y así ha vivido el judaísmo hasta el día de hoy. Cosas que vimos como si alguien quiere aprender Torah en una sinagoga, el rabino está obligado a rechazarlo 3 veces, etcétera, etcétera. El judaísmo es más fácil, más sencillo de lo que nos lo han hecho creer y pensar. Tantas ovejas perdidas de la casa de Israel que quieren hacer bien su conversión, pero están limitadas por todas estas piedras de tropiezo. Y por otro lado está el mesianismo, que se va al otro extremo, el mesianismo. ¿Quieres ser judío? Eres hombre, circuncídate, cómprate donde quieras tu talit, no necesitas hacer volverte a casar, nada más ponte tu talit, déjate tu barba, ponte tu tzitzit en tu cinturón, ya eres judío.
y no te explican qué es ser judío, no te explican bien de las leyes del Karut, no te explican nada de la identidad del pueblo de Israel ni de ser judío. No, pues así cualquiera se hace judío en el mesianismo. Ah, pero si te logras liberar de sus dogmas de dominación, te expulsan y literalmente ya te mandaron al infierno, como en muchos lugares, donde si no estás con ellos, literalmente al infierno. Todas esas cosas, hermanos, tenemos que decirlas, tenemos que entenderlas y en muchos casos las hemos vivido. ¿Para qué? Para que muchos de ustedes no cometan el mismo error de pensar que tantas reglas, tantas leyes ortodoxas son buenas o son correctas o son de Dios. Eso es lo malo. Pero tampoco irnos al extremo de ser demasiado carismáticos ni liberales, tampoco. En el camino vamos aprendiendo y vamos entendiendo la Torá, vamos aprendiendo qué es un mandamiento del Eterno y cuál es un mandamiento de hombres. Y el Espíritu de Dios nos da discernimiento para saber si ese mandamiento interpuesto, puesto o enseñado por un hombre es bueno para proteger nuestra fe o es una carga pesada. Porque andar inventando mandamientos es también, si no son aprobados por el cielo, verdaderamente aprobados por el cielo, es estar bajo maldición, como lo dijo Shaul Tarso en Galatas. Así que nuestra manera de edificarnos es apóstoles, profetas, incluye la Torá, siendo la principal cabeza del ángulo Yeshua de Nazaret. La realidad de hoy es que muchos judíos netzaritas no usan esta fórmula, no llevan esta regla de que nos estamos aprendiendo ahorita. Ellos se edifican bajo el Talmud, el Midrash, la Kabbalah, el Zohar, el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son sus fundamentos. Y donde la mayoría de los maestros no saben nada de los profetas, no saben nada de Torah y tampoco enseñan bien los dichos de nuestro maestro de justicia. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es un verdadero netzarita? ¿Quién cita a rabinos o quien cita a los apóstoles, a los profetas, Moshe y a nuestro maestro de justicia? Entonces, estamos en tiempos donde necesitamos afirmar nuestra fe y nuestra enseñanza, lo que estamos aprendiendo, para no dejarnos engañar, para estar firmes y para demostrar verdaderamente que la Torá está en nosotros. ¿Cómo saber que alguien tiene Torá en su vida? Cuando verdaderamente ama a su prójimo y no busca dañarlo, ni someterlo a cargas pesadas, por conveniencias. Porque como bien dice nuestro maestro de justicia, hay muchos maestros, muchos líderes religiosos que son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy santos, muy bonitos, muy bellos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia, y que solamente los que viven muy cerca de ellos conocen realmente quiénes son. Necesitamos entonces hacer la diferencia. Necesitamos que tú, tu familia, tú como padre, tú como madre, tú como hijo, tú como empleado, dejemos ya esa doble vida, esa doble hipocresía y afirmarnos en lo que realmente debemos de reflejar y transmitir el espíritu de Mashiach en nosotros, sin ninguna falsedad ni conveniencia. Porque bien está escrito que el Eterno juzgará a vivos y a muertos por medio de Mashiach. ¿De qué nos va a juzgar? De todo lo que hayamos hecho, dicho
y también no hecho y no dicho. Recordando eh, las enseñanzas de Jacob. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Así que no podemos callar, no podemos ahora detenernos y por quedar bien con un sector o con alguien y no decir la verdad. Shevilin Atikim, comprometidos con la verdad. Así que hoy queremos darle gracias al Eterno porque vamos creciendo, vamos entendiendo, vamos perfeccionando nuestra vida, vamos entendiendo qué es el carácter que el Eterno quiere que tengamos. Y tiene mucho, tú y yo tenemos mucho que trabajar en eso. Ya no tanto como en otros años. Bendito sea Hashem, si vamos avanzando, si vamos creciendo, si lo vamos entendiendo. Todavía tenemos nuestros detalles, pero no nos estanquemos ni nos volvamos atrás. Reflexiona en tu vida, reflexiona en tu andar. ¿Queremos seguir siendo las mismas personas hasta el día de hoy? Obvio que no. Esa es la respuesta lógica. Bueno, pues haz tu parte. No, eh, no olvides los dos grandes mandamientos. Vívelos, vívelos y aunque alguien te haga un daño, no lo maldigas, sino déjalo todo en las manos del Eterno. Y tú eh, vive sirviendo al Adón y haciendo tu parte y aprendiendo de los errores. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Abino Sheba Shamaín, en esta hora estamos pidiendo, Padre, que las palabras que hemos aprendido de Jacob sean sean un ejemplo y sean con nosotros, dándonos recordándonos esos consejos que hemos aprendido en nuestra vida diaria, en nuestra manera de ser, que realmente no se vayan vacíos, sino que lleven mucho fruto en nuestra vida. Señor, el tiempo en el que se demuestre quién realmente es un hijo tuyo se está acercando y no queremos ser hallados faltos. El mundo está lleno de religiosismo, tanto en el judaísmo como en el mundo secular. Señor, no nos permitas ser cómplices o ser parte de ese religiosismo, de esa conveniencia, de enseñar por conveniencia, de aprender por conveniencia, de reunirse por conveniencia. Señor, nuestra única conveniencia por la cual deberíamos ser culpables es porque te amamos y te buscamos. Es nuestra única conveniencia. Y porque sólo así podremos aprender cómo ser mejores hijos tuyos y personas. Ayúdanos, Señor, porque la corriente de la gente que está haciendo las cosas incorrectas está fuerte. La Lashon Hará, las maledicencias, por todos lados, Señor. Tú sabes quién realmente habla mal en contra de tus siervos que buscan de corazón sincero hacer tu voluntad. Señor, cuídanos y guárdanos, recordándonos que nuestro único temor es hacia ti, porque tú nos ordenaste, no temáis a los hombres, que nada más pueden hacer. Nuestro temor sea aquel que quita la vida y tiene poder para destruir el alma en el Seol. Padre, ayúdanos a permanecer firmes y hacer lo que nos corresponde. Y ayúdanos a entender que qué tan atrasados, atorados estábamos en nuestra manera de vivir, sin reflejar verdaderamente la Torah en nuestras vidas. Aún nos falta mucho por limar, por limpiar,
porque nuestro carácter, Señor, crecimos, aprendimos muchos vicios y malas costumbres, malas conductas que heredamos de nuestros padres, de los amigos con los que crecimos, de los hermanos. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo lo que no te agrade en nuestras vidas, expresiones, dichos, palabras, actitudes, pensamientos, frialdad, falta de amor, egoísmos. Señor, ayúdanos a elevarnos, porque queremos encontrar esa santidad que nos ayude a verte, que nos ayude a escucharte, que nos ayude a conocerte. Padre Celestial, por todas las ovejas tuyas que están escuchando y que están entendiendo lo que tú quieres de cada uno de ellos, concédeles el poder hacer los cambios necesarios en sus vidas, sus personas, sus costumbres, para bien de su alma. Y Señor, permítenos seguir adelante. Los tiempos vienen difíciles, pero contigo a tu lado, Señor, tú nos das confianza, tú nos das la esperanza, tú nos das la fortaleza, que tú nos cuidas o tú nos llamas. Y no hay nada que se mueva en esta tierra si no es tu voluntad. Y si hoy existimos y permanecemos es por ti, Padre. Ayúdanos a encontrar esas ovejas perdidas y enseñarles el camino de Yeshua, de los Shaliachim, de los Neviim, de tu Torah. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar el camino de Yeshua de Nazaret como Él lo enseñó. Y no permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra de tus caminos por Yeshua. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, Padre, para nosotros y para todos los que nos escuchen. Porque el que busca, encuentra. El que llama, pide. Y al que llama, se le abrirá. Bendito seas Hashem por permitirnos haber estudiado este libro, que permanezca en nuestra mente por medio de tu Ruach y nos acuerde, nos recuerde en los momentos necesarios. Bendito seas el Altísimo por permitirnos llegar a este momento de celebración y concédenos seguir adelante aprendiendo y fortaleciendo nuestra fe. Amén. Ve amén. Amén. Bien, pues, Hazak, Hazak, Beni Haset, que dispongamos nuestra vida, nuestra voluntad en hacer lo que es correcto, bueno, agradable delante de Hashem. Y pues, adelante, ánimo, fortaleza. Nos faltan muchos libros por aprender, nos faltan muchas cosas por entender, que el Eterno nos revele y nos dé el camino de verdad. Nos siga dando el camino de verdad. Un saludo cordial, quien estoy con ustedes, Morel y Sham, en la ciudad de Puebla, para toda nuestra comunidad, Shibilina Tikim, Sendas Antiguas, y para todos nuestros amigos y conocidos. Shalom, shalom.